Bueno, que el Real Madrid Televisión sigue reventando absolutamente todo lo que se le atraviese. Ya ustedes saben mi opinión al respecto. Me parece brillante que Real Madrid Televisión utilice el altavoz para denunciar absolutamente toda la persecución y las malas designaciones que ha sufrido el Real Madrid en los últimos tiempos. Esta vez ha sido contra De Burgos Bengoechea, que será el próximo árbitro del Real Madrid. Ha publicado un nuevo video. También vamos a escuchar a Laporta hablando un poco de lo que ha pasado el día de ayer y como cosa rara termina culpando al Real Madrid. Escucharemos también sobre el final a Ferreras reventando el relato de Laporta de una manera impresionante. Y bueno, por supuesto, Ferreras me imagino que está al igual que nosotros esperando que le denuncien. Yo estoy seguro que si hubiera algo viable para hacer alguna denuncia, seguramente Ferreras sería el primero porque ha sido impresionante cómo les ha llamado corruptos desde el día número uno y absolutamente de frente. No me enredo mucho más con el cuento este de la introducción. Vamos hasta el final de este video, se los pido por favor y arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, repasaremos juntos lo que ha estado sucediendo, mis queridos estimados, con el tema este de Enríquez Negreira, de Laporta. Vamos a ver también lo del Real Madrid, porque el Real Madrid Televisión sigue calentito, dándole en la madre a toda esta gente, y como para no darle, seguramente después de tantas cosas y después de la imputación de Laporta, y yo creo que lo más grave de todo esto, no solamente eso, también habrá que ver que esta gente sigue designando los árbitros como se les venga en gana, y yo creo que eso debería ser lo más grave de absolutamente todo, porque, repito, es sangrante ver que siguen los mismos árbitros que nos siguen, que nos perjudicaron durante muchísimo tiempo. En este caso, pues bueno, vamos a repasar lo primero que ya les había dicho, que en este caso es el video que saca Real Madrid Televisión, repasando un poco las actuaciones de Burgos Bengoechea contra el Real Madrid. Amigos, ya tenemos aquí el video de Burgos. Ojo, porque este es uno de los árbitros que mucha gente ha señalado que ha estado metido dentro del ajo de Enríquez Negreira, y me parece muy bien que el Real Madrid esté ahí apuntándole, señalándole a otros árbitros también como Clos Gómez, Hernández. Es brutal lo que está haciendo Real Madrid Televisión. Entonces vamos a reproducir el video y lo vamos comentando. Ricardo de Burgos Bengoechea acumula numerosos errores graves que han terminado perjudicando al Real Madrid en momentos importantes. En el campo o en el bar, las decisiones de Burgos Bengoechea siempre caen en la misma dirección. Empecemos por la temporada pasada. Él fue el árbitro que dirigió el clásico del Camp Nou, uno de los partidos más importantes del campeonato, que terminaría apartando al Real Madrid de la lucha por la Liga. No expulsó a Gavi por 2 agresiones a Carvajal y Ceballos. Esta segunda no deja lugar a dudas, sin estar el balón en esa jugada es demasiado bestia, porque imagínense que Vinicius hace esa jugada, que se desprende de la jugada totalmente y que va y agrede a un rival de la manera como lo ha hecho Gavi en esta jugada con Ceballos. Imagínenselo ustedes el escándalo que estaríamos armando, y pues bueno, sencillamente de Burgos Bengoechea no vio esta jugada. Tampoco el VAR consideró que era lo suficientemente grave para revisarla cuando el balón está fuera de, o sea, muy lejos de mantener la jugada Gavi o algo. O sea, es que es vergonzoso definitivamente. Pero lo más grave ocurrió en el minuto 81. Asensio marca el gol que le daba la victoria al Real Madrid, pero tras el aviso del VAR, de Burgos Bengoechea terminó anulándolo por fuera de juego. Estas fueron las surrealistas líneas que nos mostraron. Esta imagen es bestial porque se pueden fijar que claramente Koundé con el brazo habilita a Marco Asensio, y encima hay una imagen que es más bestia todavía. Ya les voy a mostrar. Y en esta ocasión, además, seguimos sin entender por qué escogieron este fotograma y no este otro, en el que Asensio está todavía más habilitado y todavía el balón no ha salido del pie del jugador que centra. Por si fuera poco, en los minutos finales concedió el gol de Kessie, cuando vemos que viene precedido de una clarísima falta de Lewandowski a Carvajal. 3 errores graves que alejaron al Real Madrid de la Liga. En la jornada 35 en el Valencia Real Madrid, de Burgos Bengoechea volvió a ser protagonista. Primero por no... Yo creo que este es el partido más grave que les recuerdo. Bueno, también el de la Copa, Supercopa, que ya lo vamos a ver contra el Barça. Pero vean esta locura de partido que hizo este árbitro. Suspender el partido ante los graves y reiterados insultos racistas a Vinicius. A pesar de la grave situación, el partido continuó, y en la misma línea. Vinicius tuvo que aguantar insultos racistas desde la grada. Tuvo que ver cómo este penalti que le hizo Lato no fue señalado. E incluso sufrió esta agresión, pues al final fue él quien terminó expulsado. Increíble. Para terminar aquel partido, tampoco señaló este clarísimo penalti sobre Benzema.
En la Supercopa de España de la temporada pasada, de Burgos también cometió un error grave en la final ante el Barcelona. Eso fue muy bestia, esa patada de Araujo. Vinicius, con 0. O sea, miren, va totalmente con fuerza, ya prácticamente la pelota había salido, Vinicius fuera del terreno y vean la bestialidad de patada y bien, gracias. 0 en el marcador, un error que cambió el curso de la final. En temporadas anteriores también nos encontramos con situaciones surrealistas. Para de Burgos Bengoechea, este empujón a Rodrigo ante Osasuna no fue penalti. Y tampoco este empujón a Rodrigo ante el Valladolid fue penalti para de Burgos Bengoechea. Desde el VAR también recordamos errores de bulto por parte del colegiado vasco. Él fue quien avisó al árbitro principal de que Modric tenía que ser expulsado en Balaídos por esta acción fortuita. A partir de aquella surrealista expulsión, cambió el criterio con ese tipo de acciones. En Balaídos sí avisó de la entrada de Modric. Sin embargo, en el Camp Nou, en la temporada... Creo que es lo que le digo, lo más bestia también que le he visto a de Burgos Bengoechea es este partido, los dos penaltis a Varane y el piscinazo de Luis Suárez. Temporada 2019-2020, y no lo hizo. Desde el VAR y teniendo estas imágenes... Le arranca la camiseta. Dentro de campo, de este agarrón de Rakitic a Varane, ni de este pisotón de Lenglet sobre el muslo del francés. Dos penaltis que con todas las imágenes a su disposición, de Burgos Bengoechea no vio. Vamos a leer la pierna y él coloca un post después en Instagram, Varane, que se hizo muy viral, muy famoso porque se lee la pierna absolutamente rayada y pues no pasó nada absolutamente como casi siempre. Pero sí hay un momento que todos recordamos de Ricardo de Burgos Bengoechea. Es la ida de la Supercopa de España en 2017. Aquel día en Barcelona pitó como penalti este pistinazo de Suárez sobre Keylor Navas. Vean de nuevo la imagen. Y más tarde expulsó a Cristiano por simular un penalti, cuando la realidad es que un tití le toca y le tira al suelo. Pues a pesar de todo esto, Ricardo de Burgos Bengoechea volverá a pitar al Real Madrid en un partido crucial. Bueno, creo que es absolutamente bestial definitivamente lo que está haciendo Real Madrid Televisión. Me parece increíble y repito, apoyo 100% este tipo de movidas que está haciendo el club a través de su medio de comunicación. Me parece muy bien que se señalen a todos estos sinvergüenzas que han estado durante años engañando a la gente, creyéndose que el Barça es mejor equipo que el Real Madrid, mientras les tiraban una manito absolutamente todo. Yo me acuerdo que siempre veía estos clásicos con mi hermano que es del Barça y siempre salíamos peleando porque era increíble. Sobre todo recuerdo muy claramente esa imagen del clásico que acabamos de ver en el que a Varane le cometen dos penaltis absolutamente clarísimos, uno de Rakitic que le jala la camiseta con una fuerza absolutamente increíble y también el Lenglet que le deja los ganchos pegados arrastrándoselos en las piernas al mismo Rafa Varane. Es increíble definitivamente y bueno, por lo menos el Real Madrid Televisión que sigue haciendo estas cosas y más teniendo en cuenta que lo que dice el juez es que es muy probable o bastante probable que salga más de un árbitro salpicado en esta cuestión. Así que hay que tener en cuenta eso. Creo que me parece brillante que el Real Madrid esté señalando todas estas cosas. Ayer veía muchas opiniones y una de las opiniones que veía me llamó mucho la atención y estoy totalmente de acuerdo. Es que si nos ponemos a repasar claramente, hay unos árbitros que tienen unos saldos arbitrales contra el Real Madrid y a favor del Barça absolutamente desquiciantes y creo que es lo que tiene que aprovechar el juez para meter la mano ahí a ver con qué se encuentra. Es interesante y también me llama mucho la atención que, por ejemplo, después de todo esto, lo que está sucediendo, no salga nadie, absolutamente nadie de los árbitros a decir, oye, nos están llamando corruptos, no a todos, pero no han señalado a nadie, quiere decir que a cualquiera pueden ir a acusar. Aquí todo el mundo está callándose porque seguramente encontraremos algo interesante en las próximas semanas. Así que muchísima atención. Vamos a escuchar ahora a Joan Laporta, porque bueno, ha dado unas pequeñas declaraciones en las que, bueno, básicamente vamos a escucharle unas cosas muy interesantes y por supuesto bastante comentables. Vamos a escucharlo, después vamos a escuchar a Ferreras, que creo que la ha estado dando en la madre toda esta gente. Bueno amigos, aquí están las palabras de Laporcrack. Vamos a ir escuchando, vamos a tratar de correr esto un poquito para que se vea bien los subtítulos porque está hablando en catalán. Y bueno, por supuesto vamos a darle play para escuchar a Laporcrack. Estem, doncs, en aquest moment de que tornem a anar bé, i no ens oblidem de que doncs, aquí hi ha una campanya orquestrada per desestabilitzar el Barça, que d'unes persones, d'uns organismes que aprofiten el cas Negreira
per desenvolupar tota aquesta campanya ferotge sense precedents que està patint el Barça. I això... Però concreti una mica més, president. Sí, concreto més. Mira, jo soc del parer, i molts, perquè ho hem viscut, de que hi ha un madridisme sociològic als centres de poder de la capital, ja sigui polític, econòmic, esportiu, que bé, que té molta força. I això en el Barça sempre ens ho hem trobat. Jo he competit contra aquest madridisme sociològic i a més hem guanyat. I aquest madridisme sociològic, el que va patir molt quan jo era president del Barça en la meva primera etapa i ho guanyàvem tot, aquella gloriosa etapa de la història del Barça la van patir molt. Leyendo un poco lo que está diciendo este hombre, básicamente lo que nos está viniendo a decir que todo lo del caso de Enríquez Negreira es tan absurdo que la gente del Real Madrid, como él le llama el madridismo sociológico, se ha inventado todo esto para intentar que se manche un poco la etapa que hemos sufrido todos los madridistas, que en esa parte tiene razón. Yo creo que como madridista sería de necios no negar que, bueno, fue una etapa muy dura para nosotros, como seguramente han tenido que tragar ellos muchísimo más con el Real Madrid, pero que venga a decir que esto es una campaña para desestabilizar al Barça, que va muy bien. Yo no sé si él no se acuerda de revisar las cuentas todos los días, pero no sé a qué se refiere con el que va muy bien. Pero es que, mira, yo me quedo absolutamente loco, de verdad. Me quedo absolutamente loco escuchando Laporta. Al final, como siempre decimos, todo esto va a terminar siendo culpa del Real Madrid o de los periodistas que lo único que hacen es transmitir la información que se va filtrando a través de los jueces y de todo el tema de la corrupción en lo que están envueltos. Es que, mira, yo lo escucho hablar y cada vez que lo escucho hablar digo, este tipo es muy inteligente. Porque de tonto, por mucho que le digan que es tonto, que es un sinvergüenza, sí, pero tonto nunca. Él sabe que se está dirigiendo una clase de retrasados mentales que cualquier barbaridad que salga a decir le van a aplaudir absolutamente cualquier estupidez y él sabe lo que está haciendo definitivamente. I ara tenen por que es torni a repetir. Tenen por que es torni a repetir perquè, home, dona la casualitat que cada cop anem millor a tots els nivells i aquest dissabte a l'assemblea ho explicaré als socis i sòcies compromissaris, en el nivell esportiu, a nivell econòmic, a nivell institucional, i resulta que és el millor president, és el mateix president que va ser el president de segurament el millor Barça de la història i que el madridisme sociològic va patir perquè no li perdonen. ens vam guanyar. Escolta, se me'n fot, si m'ho perdonen o no m'ho perdonen. A mi el que m'interessa és defensar els interessos del Barça i que el Barça torni a tenir una etapa esplendorosa. Bueno, lo que les estaba diciendo, es increíble escuchar hablar a Joan Laporta y definitivamente lo que les estaba diciendo, porque él yo creo muy en el fondo que él sabe que está metido hasta el cuello, él lo tiene re claro, él sabe que va a llegar un punto en el que la mentira ya no la va a poder sostener, aunque saben que me han escuchado muchas veces decir cosas como va a llegar un juez, los va a mandar, los va a decir son culpables y ellos van a seguir sosteniendo que son inocentes porque así son de descarados, son así de descarados. Entonces lo que les digo, es increíble escuchar hablar a Joan Laporta de esta manera, decir que es el madridismo sociológico que ha estado, yo qué sé, intentando desprestigiar la imagen del Barça porque hemos sido el mejor equipo de la historia, pero ¿por qué no dice que bueno, eso del mejor equipo de la historia yo como culé lo dejaría en stand-by? Lo dejaría en stand-by porque curiosamente esa historia, esa etapa del mejor equipo de la historia está relacionada con el pago al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Entonces no tiene mucho sentido que esté sacando pecho por algo que está bajo investigación. Es mi opinión al respecto y la verdad es que me parece increíble, pero bueno, creo que deberíamos acostumbrarnos al sinvergüenza de Laporta en ese aspecto porque, como les digo, lo van a sostener hasta el final. Estos son este tipo de personas que jamás van a reconocer nada, obviamente, y menos un delito. Pero definitivamente sí espero que cuando llegue el día, por lo menos algunas personas abran los ojos, algunas personas que están ahí metidas, porque está bien que defiendas a tu club hasta la muerte, pero ya cuando llegue el día, que seguro va a llegar en algún punto y seguramente va a salir mucha más mierda, tengan la valentía de decir, bueno, sí, tenían razón, y ya. Y bueno, con respecto al madridismo sociológico, algo muy rápido. A ver, le voy a decir muy rápidamente, si esto que está pasando con el Barça le pasa al Real Madrid o es Florentino Pérez o X o Y, se arma el incendio del siglo en España y aquí se deja de practicar fútbol en todo el país, así que mucha atención con eso. Vamos a la pantalla nuevamente. Y bueno, chicos, para finalizar este video que se ha hecho un poco largo, quiero que escuchemos a Ferreras dándole una pequeña respuesta a Laporta. A ese minuto y pico que escuchamos de Laporta, Ferreras en 30 segundos lo destruye. Él miente.
Y lo sabe. Y los informes son una broma. Y el precio que se paga por los informes es una broma. Y pagar el número de los árbitros es corrupción. Y el entrenador del Barça o los entrenadores del Barça sin saber nada. Porque los informes no eran para los entrenadores. Era para comprar los favores del número 2 del arbitraje. No hay un problema de madridismo sociológico, sino de corrupción sociológica. Y el Barça es responsable de haber comprado al número 2 de los árbitros durante casi 20 años. Eso se denomina corrupción, soborno. Es curioso porque Laporta dice... Brutal. O sea, es que es sencillamente brutal y repito, Laporta obviamente va a intentar desviar el tiro de por dónde va la cosa. Eso tengámoslo todos muy claro, muy presente durante todo el tiempo que ustedes quieran tenerlo presente. Por eso me llama mucho la atención porque repito y siempre estoy viendo y estoy escuchando a gente decir Laporta, que el jefe, que no sé qué más, contigo a muerte, pero repasen un poquito las palabras de Ferreras y verán claramente que tiene toda la razón. De hecho, en esta misma entrevista Laporta comenta una parte que él es jurídico, que él es abogado y que sabe que no hay de ninguna manera esto que está diciendo el juez va a proceder. Él lo tiene clarísimo. Y aprovecho esto para darle un pequeño consejito a los amigos que están esperando las demandas a periodistas. Él también sabe que las supuestas demandas a los periodistas y medios de comunicación no procede. Si fuera realmente un buen abogado, eso lo tuviese bien claro y por eso esto de las demandas no va para adelante bajo ningún concepto. Así que nada, en este momento despido este largo video, pero creo que acaba bastante interesante recopilando todo un poco de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Por supuesto, siempre les pido eso, que los leo constantemente. Déjame tu like, suscripción, todas esas cositas que siempre ayudan a seguir creando contenido. Y nada, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Les queda bien poquito corruptos. Y chao, 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 chao.